Está con nosotros a través de la virtualidad Matías Batista, economista, porque nos venimos preguntando ya hace algunos días si venimos fijándonos, lamentablemente, por obligación, por costumbre, por interés, por lo que sea, que la cotización del dólar está subiendo. Ayer cotizó a 384 pesos. La brecha entre el precio oficial y el precio blue era de casi 107%, es un montón. Y eso obviamente repercute en todos lados. Repercute en la economía y en lo que no es económico también repercute. Porque lamentablemente tenemos un país que se fija, digo lamentablemente, esto es una opinión personal también, en el dólar para todo. Esto hay que prestarle atención, a esto hay que prestarle atención. Bueno, vamos a preguntárselo. Mati, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Equipo, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿hay que preocuparse por el dólar a 384 pesos con la cotización de ayer? No precisamente porque es una cotización en la cual el dólar más o menos debería estar en función de determinadas proyecciones. Yo lo que creo es que lo que hay es un acomodamiento del dólar a determinado. El dólar es un precio en la economía, un precio más en la economía y se está reacomodando en función de todo el proceso inflacionario que ha vivido la Argentina en los últimos 6 meses, que ha sido constante, creciente y agresivo. A mí no me preocupa cuando el dólar blue se mueve durante 30 días de manera reacomodándose de a poquitito. A mí me preocupa cuando hay saltos cambiarios muy fuertes, como el que vivimos a mitad de año, donde vos ahí sí te encontrás con una corrida. Cuando te encontrás con una corrida de los fondos de pesos hacia el dólar, es muy marcada y enseguida tenés un salto muy importante en cuanto al precio. Un dólar blue en 3.80 es algo que es para monitorear, no es para minimizar, tiene impacto colateral en toda la economía cada vez que se mueve el dólar. Y cuando pasa, yo siempre digo, hay que tener cuidado con determinados precios de referencia. ¿Cuáles son esos precios de referencia? Bueno, está muy cerca de los 400 pesos. Ese es un precio que te va a poner al dólar blue en la tapa de todos los diarios, más allá de que todos los días está en la tapa de todos los diarios, pero en la cabeza de la gente puede hacer algún tipo de señal de alarma y puede hacer que esa pequeña corrección que está teniendo el dólar blue se pueda transformar en una corrida de vuelta como la que tuvimos en julio, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea que miremoslo, pero no tanta preocupación. Más allá de que la brecha entre el oficial y el blue, como lo dijimos, hasta ayer era de 107% aproximadamente. Pero igualmente... Sí, te escucho. No, esa brecha, perdón que te interrumpa, esa brecha no es una brecha buena. Brecha por arriba del 100 no es una brecha buena. A mí no me gusta cuando está por arriba del 100, siempre digo que tiene que estar entre el 70 y el 100. De hecho, yo en mi canal de YouTube hice una proyección a fin de año de cómo debería moverse el dólar blue a lo largo de todo este 2023 y para el mes de enero me daba un valor que estaba entre 3.50 y 3.80 aproximadamente, 3.85 aproximadamente, y no estábamos tan errados con esas proyecciones. Pero sí hay que prestarle atención a que esa brecha no se despegue al 110, 120%, porque eso ya ahí puede llegar a ser preocupante. Dos consultas, Mati. ¿Qué puede pasar con el tema paritarias en febrero? Más allá de que todas las discusiones paritarias fueron bastante acortadas, ya creo que no queda ninguna anual. Son todas como mínimo semestrales, en algunos casos trimestrales, con cláusulas de revisión. ¿Qué puede pasar en febrero o en marzo con las paritarias? Teniendo en cuenta que hay sectores que siempre marcan el camino, en este caso como, qué sé yo, se me ocurre petroleros, aceiteros, camioneros, son paritarias muy fuertes que de alguna forma marcan el camino de la evolución del salario. Sí, bueno, a ver, el mes de marzo, febrero, pero siempre es el mes de marzo, es el mes de las paritarias. Marzo, fines de febrero, marzo y abril son meses muy fuertes en donde está la negociación y está esa negociación en el marco de la expectativa inflacionaria que vamos a tener en 2023. Se habla de una inflación cercana al 90% para 2023. Hubo un reacomodamiento salarial bueno, en algunos gremios muy buenos, en otros más o menos, pero en lo que fue el último año hubo una corrección salarial muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Que el salario, y esto yo siempre lo digo,
El salario se mueve a tramos. Vos tenés 3 tramos o 4 tramos de revisión salarial en el año. Este último año hubo casi 4 tramos en promedio en las paritarias porque la inflación fue galopante. Pero la inflación se te mueve todos los meses, entonces vos siempre estás recuperando lo que perdiste y el salario viene perdiendo con el proceso inflacionario desde el año 2018 todos los años, más allá de que en algún momento pueda estar un poquitito arriba. Hay algunos políticos que les gusta mostrar la foto y decir, le estamos ganando, el salario le está ganando a la inflación. No, a ver, mostrame los últimos 48 meses qué pasó y en los últimos 48 meses vos te vas a dar cuenta que 35 estuviste abajo de la inflación y el resto de los meses estuviste arriba. En consecuencia, perdiste claramente. Claro. ¿No? Claro, claro. ¿Qué opinión tenés de lo que está llevando adelante el ministro de Economía Massa? Bueno, cumpliendo de alguna forma con las pautas del Fondo Monetario Internacional, trazando también algunos acuerdos con empresas de alimentos o de elementos de primera necesidad y el tema precios justos. ¿Se está compensando lo que sería una economía tanto para el empresariado como para el resto de las personas? ¿Está bien? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que se encontró con un flor de problema y con una situación bastante límite. Argentina, cuando él asume, Argentina estaba en una situación límite, no había margen para mucho porque estábamos a punto de eclosionar. Bueno, creo que ordenó algunas cuestiones, ganó tiempo en otras cuestiones, como por ejemplo en lo que es el endeudamiento en pesos, fue pateando, fue corriéndole, yo digo, la mecha a la bomba de pesos que está dando vuelta en cuanto a endeudamiento y fue logrando con bastante cintura política o con mucha cintura política algunos acuerdos que han sido positivos y que han permitido a lo largo de todo este tiempo empezar a descomprimir un poquitito la inflación. Eso le demoró más, creo que ahí la gestión de Tombolini estuvo un poco lenta en algunas cuestiones, pero ahora aparentemente empieza a reacomodar algunas cosas y me parece que en cuanto a la contención del proceso inflacionario no se logró en los 3 primeros meses, pero se empieza a acomodar. En cuanto al cumplimiento de metas con el FMI, se puso realmente a rajatabla con todos los ministerios para tratar de cumplir con las metas del FMI, eso le dio un poco de aire. ¿Para qué? Para que, si vos mirás lo que son las acciones argentinas y los bonos, empezaron a subir muy fuerte y esto es una señal de que el mercado ve con buenos ojos algunas acciones de Massa. No es solamente la opinión política o la opinión de algún que otro economista. El mercado empieza a ver, porque cuando el mercado juega plata es porque está tomando decisiones. Y ahí una cosa es decir, sí, creo que las cosas van bien, creo que las cosas se empiezan a acomodar, y otra cosa es poner plata creyendo en eso. Bueno, me parece que empieza a confluir y empieza a controlar algunas cuestiones, pero nada está dicho. Yo creo que el escenario es difícil, el camino que para combatir la inflación y lograr una inflación del 60% es un camino muy espinoso que va a tener que atravesar este año. Hay un endeudamiento en pesos que tiene que llevar a un acuerdo de renegociación de esa deuda en peso amigable, y para eso necesita algunos acuerdos con la oposición, porque gane quien gane las elecciones, quien gobierne va a tener que hacerse cargo de ese endeudamiento en pesos también que tiene la Argentina, así como la anterior gestión en la de Macri. Todos sabíamos que cuando asumía el nuevo gobierno se tenía que hacer cargo de un endeudamiento en dólares muy importante y tenía que renegociarlo. Acá hay un endeudamiento en pesos muy importante y hay que reacomodarlo. No es grave porque es en pesos, pero hay perfiles que están ajustados al dólar, hay perfiles que están ajustados a la inflación y es muy importante que se arribe ese acuerdo. Yo creo que Massa tiene un as bajo la manga y se va a anunciar algún tipo de acuerdo en cuanto a endeudamiento en pesos para los próximos meses con acuerdo de la oposición. Veremos si eso ocurre, ¿no? Te consulta, Matías, mi compañera Cololeli. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver justamente con las medidas de Massa. Hace unos días se anunció la compra de deuda externa por una cifra cercana a los $1.000 millones. Me gustaría que si nos podés de alguna manera ilustrar acerca de qué implicancia tiene esto de comprar deuda externa, eso por una parte. Y por otro lado, en relación con la inflación,
¿qué repercusión puede tener lo que se suele ponderar desde el gobierno, que es la recuperación de la actividad económica, y como contraparte la situación económica diaria que vivimos todos y todas, cuando no nos ya la posibilidad del poder adquisitivo es cada vez más limitada? Bueno, vamos por partes. Sí, vamos por partes. Vamos primero, vamos por la primera parte. La recompra de deuda es muy interesante y es algo que yo lo vengo diciendo desde hace 6 meses, cuando los bonos cotizaban a 18. Vamos a tratar de bajarlo al llano para que la gente lo entienda. Argentina, cuando hizo el acuerdo de deuda con todos los bonistas, le dio a los bonistas bonos que valen $100. Esos bonos valen $100. La cotización en el mercado es distinta, porque eso es lo que se negocia todos los días, pero le dio una promesa de pago de pagarles en el 2030, 2035, 2040, $100, dependiendo del perfil del vencimiento de ese bono. Esos bonos empezaron a caerse, empezaron a cotizar a $18 la lámina. O sea, a mitad del año pasado valían $18 esa promesa de pago de $100 para el año 2030. Recomprar deuda tuya es destruir tu deuda. ¿Por qué? Porque estás haciendo una quita, en este caso comprando un bono al 18, siendo el Estado, estás haciendo una quita de $82 por bono, más los intereses. No es poco, es muchísimo, es una quita exitosa. Lo que pasa es que tenés que tener los dólares para comprarlos. Bueno, yo creo que el gobierno, cuando estaban en 18 los bonos, debería haber hecho algún acuerdo con los privados mediante una ley en la cual se puedan comprar esos bonos por parte de los privados y negociarlos después por el doble del valor o por el triple incluso, o por 4 veces el valor, te lo tomo al 80%, para el pago de impuestos. Yo creo que eso también se puede hacer todavía, y el gobierno lo que decidió ahora es recomprar su deuda, agarrar, poner $100 y comprarlo a $30 la lámina. No deja de ser una quita importante, $70 por lámina, y el gobierno ha creado esa estrategia y me parece que es una estrategia interesante como para llevar adelante, porque además, bueno, el gobierno lo que hizo es se subió al tren del crecimiento de los bonos y el objetivo es que sigan creciendo los bonos para que baje el riesgo país. Cuando afluye el capital hacia los bonos y las acciones, empieza a bajar el riesgo país y eso es muy importante para la Argentina, ¿no? Y por otra parte te consultaba acerca de esta ambivalencia, por llamarlo de alguna manera, cuando el gobierno celebra o pondera la recuperación de la economía, sobre todo tras la pandemia, y en paralelo el poder adquisitivo y de la mano de la inflación se vuelve cada vez más complicado. ¿Cómo se puede entender de alguna manera esta situación? Bueno, es muy bueno el punto y muy bueno el análisis. ¿Por qué? Porque Argentina viene recuperándose, pero de una caída casi de 11 puntos del PBI. No es lo mismo caer matemáticamente 11 puntos que subir 6 y después subir 3. Todavía no estás en el punto de partida. Lo que la Argentina está haciendo en 2021 y 2022 es empezar a recuperar todo lo que se destruyó en el marco de la pandemia en cuanto a PBI. Lo otro es que Argentina va a crecer este año también, pero cuando vos tenés un proceso inflacionario desatado de la manera en la cual lo tenés desatado, es muy difícil que ese crecimiento llegue a los sectores de clase media y clase baja. Estamos hablando del obrero, del asalariado y los sectores de la informalidad. Es muy difícil que vos logres que el crecimiento se pueda permear hacia abajo. Entonces, Argentina tiene que resolver el problema inflacionario porque la principal espada de Damocles que tiene sobre la cabeza la economía es la inflación. Y el proceso inflacionario te destruye todo. Por eso, cuando vos ves un crecimiento y vas a la góndola, te encontrás con que el salario te alcanza cada vez menos. Decís, pero ¿cómo? ¿Estamos creciendo económicamente? Me aumentaron el salario un 80% de año a año, pero no puedo comprar lo que compraba antes. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario te destruye absolutamente todo. Matías, te cambio de tema, la última consulta por mi parte. ¿Es posible una moneda común en el Mercosur, o por lo menos entre Argentina y Brasil, para comenzar? A ver, vamos a diferenciar dos cosas, Sergio. Una cosa es la moneda común
que tiene Europa. Sí. Para una moneda común vos tenés que cumplir muchos parámetros y esa moneda común obliga a que se destruyan las monedas locales. Exacto. Europa lo que hizo es, digamos, cada país eliminó su moneda y tienen una moneda común. Salvo el Reino Unido. Salvo el Reino Unido, exactamente, tienen una moneda común. Esa moneda común te obliga a cumplir parámetros de inflación, parámetros de endeudamiento y parámetros de déficit fiscal. Hoy Argentina y Brasil no están en condiciones de entablar esa negociación en cuanto a una moneda común. Lo que sí están en condiciones de iniciar, que puede ser en la prueba piloto para después, dentro de 10 años, 15, 20, no lo sé, pensar en una moneda común, es un sistema de pagos. Argentina y Brasil son dos socios comerciales muy importantes. Argentina le exporta a Brasil 12.000 millones de dólares, 16.000 importamos de Brasil. El saldo final entre Expo e Impo es muy alto. Argentina pierde en ese sentido 4.000 millones al año, pero nosotros tenemos que ir al dólar, después al real. Entonces, la moneda instalada a nivel mundial para todas las operaciones es el dólar. Bueno, esa hegemonía empieza a romperse, no solo con esta idea de Argentina y Brasil. Che, en vez de intercambiar, vamos a dólar y después vamos a nuestra moneda, vamos a una moneda nuestra. Armemos una moneda que sea un sistema de pagos en el cual nosotros podamos comerciar, que después se puede pensar en que esa moneda, además del sistema de pago, pueda servir para que sea de aceptación generalizada en Brasil y en Argentina y que conviva con el peso y con el real. ¿Para qué? Para que cuando vos te vas de vacaciones no tengas que irte al dólar, volver al real y perder todo ese dinero que perdés en el camino con las comisiones. Directamente irías en una moneda que tiene aceptación en Brasil, que sería la moneda sur, o viceversa, de Brasil para Argentina, la moneda sur. Es una iniciativa interesante, me parece que es bueno que se avance en esto y yo creo que puede ser un puntapié inicial para un buen camino. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo.